El tema de esta semana es Babilonia. Y leí, un autor escribió lo siguiente: no hay mayor esclavitud que sentirse libre cuando en realidad está siguiendo un guión escrito por un sistema enfermo. Y cuando yo leí esto, Dios habló a mi vida y me dijo: quiero que le hables a la iglesia acerca de Babilonia. Y quiero repetirte lo que dijo este autor: no hay mayor esclavitud que sentirse libre cuando en realidad está siguiendo un guión escrito por un sistema enfermo. Para nadie es un secreto que estamos en medio de un sistema, no solo hablando a nivel de gobierno, sino un sistema en general de publicidad, economía, política, religión, que nos está moviendo, nos está permeando, está penetrando en las familias, en las mentes y en el corazón de las personas. Y a veces creemos que tenemos libertad, pero dice que no hay mayor esclavitud que cuando uno se cree libre, pero en realidad está siguiendo un guión. Toda película se basa en un guión que escribe su director, que escriben los libretistas. Y todo lo que usted empieza a ver en una película sabe que después de 1 hora y media ya alguien escribió todo lo que iba a suceder. Y a veces en esta vida estamos así. Parece que todo lo que vivimos está escrito no por mano de Dios, sino por mano de un sistema dañado y enfermo. Por eso estoy hablando de Babilonia. Babilonia viene de Babel. En Génesis 11, no lo leemos, pero cópielo ahí. Nos habla de que las personas se unieron para construir una torre que su fin era llegar al cielo. Desafiaron a Dios. Ellos no querían tener a Dios. Babilonia es un sistema de autogobierno, un sistema de autosuficiencia. Y antes era un pueblo que se transformó en un imperio poderoso. Babilonia fue un imperio que existió. Fue un imperio que realmente se volvió una potencia a nivel de toda la faz de la tierra. Pero hoy ya no existe. De hecho, Babilonia fue destruido en tiempo de profetas. Pero Apocalipsis capítulo 17 versículo 18, y quiero que usted me acompañe a esa cita bíblica, nos habla de una Babilonia espiritual, de un sistema que está gobernando este mundo. Dice la palabra de Dios: la mujer que has visto representa a la gran ciudad y su rey domina a todos los reyes del mundo. Aquí se está mencionando Babilonia. Si usted lee todo Apocalipsis 17, estamos hablando de Babilonia. Y Babilonia es una guerra de principios que lucha para gobernar nuestra vida. Se ha logrado infiltrar y ha venido con verdades a medias, con filosofías e ideas que están o buscan anestesiar y normalizar el reino de Dios. Babilonia es un sistema que está matando esta generación. Babilonia es una institución no solo religiosa, política, social y económica, sino algo que tú y yo no alcanzamos a imaginar, que está infiltrando todas las esferas de los altos gobiernos, de la economía, de la salud, y que está queriendo dañar y destruir lo que es el reino de Dios. Pablo también habló de Babilonia. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 nos dice, y quiero que lo leamos bien, dice: no formen unión con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos?
porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Y está citando Isaías, que habla de Babilonia, y dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y mire lo que dice: por tanto el Señor añade, eso también está en Isaías, dice: salgan de medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo lo recibiré. Versículo 18: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo está hablando de Babilonia y dice: ¿qué comunión tiene Babilonia con el reino de Dios? La preocupación de muchos es: nos quieren controlar. La preocupación de muchos es colocar una antena 5G y es para controlarnos, cuando en realidad hace rato nos tienen controlados. Cuando en realidad, desde que tú ingresaste tus datos para un préstamo en un banco, o tus datos para una red social, o lo que está muy de moda para los filtros, para TikTok, para todo esto, hace rato toda tu información dejó de ser privada a ser de organizaciones que conocen qué te gusta comer, qué te gusta vestir, a qué horas te acuestas, qué tipo de pornografía ves, qué tipo de páginas visitas. Esta es una organización que hace rato nos tiene vigilados y controlados. El sistema sabe todo de nosotros. Hay personas que dicen: ay, que el microchip, que las antenas. En realidad hace rato nos tienen vigilados y controlados a un nivel que tú no te imaginas. La preocupación entonces para mí no es tanto una antena o que nos vayan a vigilar o controlar. Mi preocupación aún no es en realidad ¿cuándo vamos a volver a estar en el templo todos como iglesia? Eso pasa a un segundo plano. Cuando mi preocupación es que nos estamos enredando en este sistema llamado Babilonia. Así como vamos, ¿qué tipo de iglesia, qué tipo de convicciones les vamos a dejar a nuestros hijos? Ahorita vieron en un video a Daniel, ahora presentamos a Juan José. Yo tengo 2 hijos y sé que probablemente tú tengas hijos, pero pregúntate, ¿qué tipo de iglesia le estamos pasando a la próxima generación cuando nosotros estamos siendo contaminados y estamos alimentando un sistema que se llama Babilonia, un sistema que está enredándonos y dañándonos? Esta semana hablábamos con alguien en familia y estábamos almorzando con esa persona y hablábamos y él nos decía: me gustaría que el Señor nos arrebatara ya, porque es que todo lo que se está viendo. Y entonces hablábamos y decíamos: bueno, sería muy bueno que fuera el arrebatamiento ya, porque esto es principio de dolores. Pero la pregunta es: ¿y si Jesús tarda por venir? ¿Qué tipo de iglesia estamos construyendo para las próximas generaciones? Cuando Babilonia ha infiltrado esta generación para anular la próxima generación. Yo leí algo esta semana, la semana que pasó, que me preocupó bastante. Llegó una notificación al Facebook de la iglesia. Y en esta notificación hablaba de una iglesia que yo hace rato no escuchaba. Entonces entré al perfil o a la página de esta iglesia y me causó mucha sorpresa una publicación que ellos habían hecho. Y le voy a leer textualmente lo que ellos publicaron. Dijeron: no tenemos como centro de fe la Biblia. Escuche, no tenemos como centro de fe la Biblia, tenemos como centro de fe el Evangelio. Eso parece bonito, pero no es. Dice: el Antiguo Testamento y los escritos apostólicos los llevo a los pies del Evangelio, a los pies de Jesús. Y si tú no lo entiendes, esto va en contra aún de la propia palabra de Dios. Y estoy hablando de una iglesia que tiene miles de seguidores.
Como que mi centro de fe no es la Biblia, si lo único que tiene la verdad es la palabra de Dios. Y entonces me entró el espíritu chismoso y empecé a chismosear esa página y empecé a ver los comentarios y me causó mucha inquietud, porque uno de ellos decía: uno de nuestros líderes bebe todos los días, así como te estoy diciendo, y no tiene problemas con el alcohol. ¿Cómo así? Bebe todos los días pero no tiene problemas con el alcohol. Decía, porque Jesús es un Jesús de gracia, de perdón y de misericordia. Yo cuando leí esto, la verdad me entró un dolor en el corazón, porque ese es el tipo de iglesia que se está construyendo, con el que se van a enfrentar las próximas generaciones. Tal vez tú y yo no tenemos ese problema porque venimos de una generación que nos han enseñado la palabra, la verdad, pero estamos en un sistema llamado Babilonia que se ha metido, se ha incrustado en la iglesia, que se ha incrustado en el pensamiento de los hijos de Dios. Hemos perdido el rumbo, se ha ramificado tanto el evangelio con tantas doctrinas que cada vez la iglesia se parece más al sistema de Babilonia y se parece menos a Jesús. Encontramos iglesias y personas acomodando sus convicciones para ganar a otros y perdiendo la esencia de la cruz. Antes de yo llegar al pastorado, la última semana hablé con un amigo, con una persona que consideré en su momento muy importante en mi vida, y me decía: ¿cuál es tu oración en este momento? Y yo le decía: mi oración es que yo nunca deje de predicar la verdad, que yo nunca me acomode para ganar a otros negociando lo que he aprendido. Y yo recordaba eso, y el Señor me llevó a orar esta semana en la misma manera. Con mi esposa hemos hablado mucho de las nuevas generaciones, de qué hacer con ellos, y uno está en una delgada línea: o negocia principios para llamar la atención y acomodar a la gente, o sigue con los estatutos y principios del reino de Dios para transformar a una generación que se está en Babilonia para que sea diferente. Entonces te quiero enseñar tres cosas de cómo funciona Babilonia, cómo actúa Babilonia, cómo identificamos a Babilonia. Es un sistema perverso, pero que está mimetizado en todo lo que hacemos. ¿Cómo puedo descubrir Babilonia? ¿Cómo puedo saber su forma de actuar? Primero, Babilonia es autosuficiente. Babilonia es autosuficiente. Babilonia ha sembrado en la historia de la humanidad un espíritu de independencia muy fuerte, que desde sus inicios ha sido en su gran mayoría, cuando se inició, algo bueno, pero se ha transformado o ha mutado en algo muy malo. Te voy a explicar. Por ejemplo, la independencia de los países fue algo muy bueno, porque cada país está en su autonomía de gobierno, de economía, y funciona aparentemente de una manera independiente. Eso es bueno, pero se ha degradado al punto de que el hombre y la mujer se creen independientes, de que los padres y los hijos se creen independientes, y esto ha desatado una rebelión a nivel social. Y esto es Babilonia. Tenemos pensamientos que tú puedes leer en redes sociales y es como: nadie puede mandar en mi cuerpo, puedo abortar. Eso es el pensamiento de Babilonia, autosuficiente, independiente de cualquier sociedad. Dice otro comentario: nadie puede mandar en mi vida, tengo derechos. Hoy hasta los pedófilos están peleando sus derechos de independencia. ¿Por qué? Porque Babilonia es autosuficiente. Babilonia te dice: tú eres independiente y no debes rendirle cuentas a nadie. Tu cuerpo te pertenece, tu sexualidad te pertenece, tu credo te pertenece. Babilonia ha llevado al punto que a nuestros hijos no los podemos castigar, no los podemos formar,
porque si no te pueden demandar. Babilonia se incrustaba al nivel donde si tu hijo te dice quiero abortar y va a la ley, aunque tú no estés de acuerdo, él puede abortar. Babilonia tiene una forma de accionar autosuficiente. Babilonia invade el pensamiento de matrimonios para que piensen de manera autosuficiente, de manera independiente. Y tenemos pensamientos en matrimonios es donde los dos debemos trabajar, pero no para construir un proyecto de vida, sino porque yo no soy bobo y de pronto deja de va y yo no me voy a quedar sin nada. O la mujer trabaja pensando, bueno, en cualquier momento yo me voy y no tengo que depender de nadie. Ese es el pensamiento de Babilonia. Babilonia ha invadido las convicciones de los líderes y pastores para crear divisiones. Y entonces viene con el pensamiento, no estás de acuerdo con lo que te dicen en tu iglesia, no estás de acuerdo, entonces haz tu propia iglesia. Y por eso en Babilonia tenemos tanta persona que habla de filosofía, de iglesia, de doctrina, pero no tienen cobertura. Babilonia se mete en los ministerios para que se aíslen de sus mentores, para que se aíslen de su cobertura. Y tenemos ministerios independientes. Una vez alguien lo iban a invitar a un grupo en el que estábamos y le decían, pero tienes que traer la carta de tu pastor. Y dijo, ¿y yo por qué tengo que tener permiso de Señor? Hablando de un grupo cristiano donde todos éramos cristianos, y ese es el pensamiento de Babilonia. Babilonia quiere meterse en nuestra mente. Babilonia quiere convertirnos en babilónicos, que amemos Babilonia y contradictoriamente que amemos al que nos ha esclavizado por años. Babilonia es autosuficiente. Tristemente tengo que decirte esto, y es que Babilonia está en su mejor momento. Babilonia es un sistema que sigue capturando las mejores mentes, así como capturó a Daniel y a sus amigos. Solamente te coloco un desafío. Búscate a un joven universitario y escúchalo hablar. Y te habla de la izquierda, del socialismo, del comunismo, te habla de la libertad sexual, se habla de todo. Y con muy buenos argumentos. ¿Por qué? Porque las generaciones se están preparando para resistir a Dios y amar a Babilonia. Estamos en una sociedad donde Babilonia ha infiltrado universidades, colegios, aún desde la primaria. Perdón, pero a mí me asusta un poco esto, porque mis hijos están estudiando, están creciendo, y yo no luché con lo que ellos tienen que luchar ahora. Y Babilonia se ha vuelto un sistema tan fuerte que parece que nosotros como cristianos no podemos hacer nada. Yo recuerdo la primera vez que hicieron una procesión en Pradera, algo de cierta religión, y entonces a mí me dio por decir que yo no iba a ir. Y en ese momento se formó el alboroto porque otro amiguito también dijo que no iba a ir. Y entonces nos colocaron a hacer semejante trabajo, un trabajo increíble, porque no íbamos a ir. Pero resistimos. Hoy en día hay colegios que si tú eres de cierta doctrina no te aceptan. Llegamos a la conclusión con mi esposa de eso. A mis hijos no los aceptaron en cierto lugar porque eran hijos de pastores. ¿Por qué? Porque Babilonia está muy interesado en levantar una generación autosuficiente, donde nadie le puede refutar sus argumentos, donde ellos tienen su propia verdad y donde nadie sabe como ellos. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Que son mentes brillantes. Estamos hablando no de cualquier persona.
Estamos hablando de jóvenes que se están preparando en la universidad, no solo para ejercer una profesión, sino para resistir a Dios con ideologías y filosofías que plantea Babilonia. Babilonia ha hecho resistencia en todas las páginas de la Biblia. Desde el primer libro vemos cómo Babilonia se levantó como Babel, autosuficiente, fuerte, quiero ser más que Dios. Pero lo vemos también en Apocalipsis, donde es identificada como un sistema de control político religioso que va a llevar a todo ese sistema a adorar a la bestia. Eso lo dice Apocalipsis. Y por eso en este primer punto te invito para que pensemos, ¿cómo está tu mente? ¿Tienes pensamientos autosuficientes, independientes? ¿O estás pensando, qué piensa Dios de esto que voy a hacer? ¿Qué piensa mi iglesia? ¿Qué dice mi mentor? Lo segundo que hace Babilonia en este sistema es que Babilonia anestesia. Babilonia anestesia. Primero, Babilonia es autosuficiente. Nadie se puede meter en tu vida. Tú tienes tus pensamientos, tus credos, defiéndelos. Pero Babilonia también anestesia. Babilonia apela a la lógica, a la razón, cuando el reino de Dios apela a la fe, a la convicción, al arrepentimiento, a la salvación, al pecado. Hebreos 5:11, quiero que lo leamos. Hebreos 5:11 dice: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Mira lo que dice el apóstol aquí. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Versículo 13. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. 14. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. El apóstol nos está hablando aquí acerca de cristianos que tienen mucho tiempo, pero no han desarrollado el sentido espiritual para ver, identificar lo que es de Babilonia y lo que proviene de Dios. Babilonia anestesia. ¿Y cómo nos anestesia? De una manera muy sencilla. Nos está constantemente colocando en la mesa todo un sistema ideológico que estamos devorando. Aparentemente cosas buenas que suenan a justicia social, que suenan de equidad, que hablan de igualdad, de principios, de derechos, y utilizan medios de comunicación, redes sociales, libros de educación, música, política, utilizan todo para anestesiarnos. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque vivimos en Babilonia, aunque no somos de Babilonia. Y estamos consumiendo parte de este sistema contaminado sin darnos cuenta. Hoy, cuando tú vayas a tu Facebook, a tu Instagram, a YouTube, estará plagado, lleno de conceptos humanistas, fundamentalistas, filosóficos, extremistas, que lo que quieren hacer es sensibilizar tu corazón hacia otras ramas. Hay personas, nosotros no tenemos ningún problema con la comunidad LGTBIQ. Los amamos porque Jesús amó al pecador, y pecador es igual el que miente, el que juzga, el que murmura o el homosexual, es lo mismo. Pero lo que nunca haremos es defender sus derechos. Y encuentro cristianos defendiendo sus derechos porque ellos necesitan también expresarse. Está bien,
Nosotros los amamos y si llegan los amaremos, los abrazaremos, les ministraremos y les enseñaremos el camino, pero no defenderemos sus derechos. Personalmente he conocido casas cristianas donde su hija o su hija ha quedado en embarazo y le hacen abortar, cristianos. Porque el sistema babilónico nos ha anestesiado a tal punto donde ha llegado la famosa normalidad. Babilonia no habla del aborto, Babilonia habla de la interrupción voluntaria del embarazo. Babilonia no habla de guerra entre hombres y mujeres, no, Babilonia habla de empoderamiento femenino. Babilonia no habla de promiscuidad, Babilonia habla de revolución sexual. Babilonia no habla de brujería, no, Babilonia habla de esoterismo. Y ya los brujos salen hasta en televisión y se visten hasta bonito. Y la gente les consulta creyendo que es otra cosa, cuando en realidad es brujería. Babilonia no habla de homosexualidad, Babilonia habla de libertad de género. Babilonia no habla de pornografía, Babilonia habla de exploración sexual. Babilonia nos ha traído el famoso lenguaje inclusivo, donde ya no se puede saludar todos, sino todos y todas. Y he escuchado hasta pastores y cristianos saludando así, bienvenidos y bienvenidas, sabiendo que es un lenguaje inclusivo que Babilonia ha incrustado en la sociedad. Con una manera muy sutil, Babilonia nos hace recibir el mismo veneno, pero con palabras más bonitas. Babilonia es algo muy serio. A mí personalmente me gusta ver series, películas. Tengo Netflix, también hago maratón de películas con mi familia. Y es increíble que cada contenido que uno encuentra está tan perfectamente armado para anestesiar y normalizar lo que la Biblia llama pecado. Hace muchos años se llegó al acuerdo de que cada película o serie debe tener un afroamericano. Se llegó a ese acuerdo y por eso en todas las series ves que hay una persona negra en esa serie, en esa película. ¿Por qué? Por el racismo. Pero ahora se ha normalizado y se ha colocado en la misma balanza al homosexualismo y se ha dicho que en toda serie, película debe haber una persona de la comunidad LGBTIQ. Y se ha normalizado a tal punto donde que día estábamos mirando, buscando una serie o una película con mis hijos y había una que tenía un nombre muy bonito. Y cuando vimos el tráiler nos dimos cuenta de que era algo bien serio, de inclinaciones sexuales muy fuertes. Y entonces yo ahí entré como en la lucha. Bueno, Señor, hay que encontrar la película más blanca para que veamos con los niños. Hay que buscar la película que no tenga violencia, que no tenga nada malo para mis hijos. Y Dios me habló y me dijo: no los quites del mundo, pero guárdalos de él. Porque lo que no vean contigo lo van a ver después con otras personas. A partir de ese momento comenzamos a seguir seleccionando el contenido porque no vemos cualquier cosa. Pero si tiene algo, aprovechamos ese momento para enseñarles. Cristian, ¿qué piensas de esto? ¿Tú crees que está bien? Mostrarles a Babilonia como realmente es. Si tienes hijos, te invito para que hagas eso. Nosotros somos una generación que todo era pecado y nada se podía ver. ¿Por qué? Porque era pecado. Pero después íbamos a la universidad y nos mostraron el mismo pecado, pero más bonito y con mejores palabras, y lo recibíamos. Por eso te invito, si tienes hijos, siéntate a ver películas con ellos. Hubo un beso entre dos personas del mismo género. Dile, ¿eso está bien? ¿Tú qué crees? ¿Qué piensa Dios de eso? Y colócalo a pensar y a meditar. ¿Por qué? Porque Babilonia está queriendo normalizar y anestesiar los principios de Dios para que los negociemos. Lo más peligroso de Babilonia no es que vivamos en Babilonia.
Lo más peligroso es que Babilonia viva dentro de nosotros, dentro de nuestras casas, que nos anestesia a tal punto que llegan comentarios como: yo prefiero que mis hijos tengan su noviecito en la casa y que no anden haciendo cosas feas en la calle. Eso es Babilonia en tu mente, en tu corazón y en tu casa. Te tiene tan anestesiado que no te das cuenta que le estás dañando la concepción de familia que Dios ha plantado en esta tierra. Pensamientos babilónicos anestesiados como: el muchacho, ay, ese muchacho no es tan mala persona, se ve hasta bueno. Increíble. O yo prefiero que mis hijos hagan sus fiestecitas en la casa y no que se vayan a la calle. Hemos normalizado ya todo cuando Dios nos ha dicho de consagrar y apartar todo lo que nos ha dado para Dios. Otro pensamiento anestesiado es: mi hijo, vivan aquí mientras se casan. Otro pensamiento: yo prefiero vivir en unión libre que endeudarme para casarme. Cuando si casarse fuera asunto de plata, cásate solo por lo civil, paga solamente los papeles, no hagas ceremonia, oramos por ti y vive en la bendición de Dios. Pero es un pensamiento que ha normalizado todo, al punto que pensamos: yo no le veo nada de malo. ¿Has notado que es muy fácil normalizar algo? Por ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad llega a la casa y al principio oras, ayunas, bueno, vas al médico, pero después de un año, si no te recuperas, la enfermedad se normaliza y se vuelve parte de la familia. La diabetes de mi mamá, la migraña de mi papá, y se normaliza a tal punto donde hasta los medicamentos entran a ser parte del mercado que se hace en la casa. Se normalizó la enfermedad. La música la hemos normalizado a tal punto donde la música que antes parecía cochina, fea, desagradable, ahora es tendencia. Ah, mamá, es que eso es lo que está de moda. No, es que usted no sabe, usted como es anticuada, como usted es anticuado. Y lo hemos normalizado a tal punto de como suena como reggaetón, es pegajoso, como dice Cristian. Pero Babilonia nos ha normalizado todo. Todo lo que consumimos, iglesia, está infiltrado por Babilonia. El punto no es sacar el televisor de tu casa, quitar tu suscripción de Netflix o no tener internet. No, el punto es tener los sentidos espirituales activados para ver cómo funciona, cómo actúa Babilonia y poder actuar en contra de este sistema. Escúchame tú, si eres médico, abogado, músico, ingeniero, comerciante, lo que sea, escúchame, va a llegar un momento donde lo que tú hagas o alimenta el sistema de Babilonia o trae un pedazo de cielo a ese lugar para convertir ese lugar en el reino de Dios. Un médico, va a llegar el momento donde te va a tocar tomar una decisión que alimenta a Babilonia, trayendo abortos, permitiendo cosas o siendo parte de un sistema dañado y corrupto. O cambian las cosas. Por ejemplo, te voy a contar ese testimonio rápidamente. Estuvimos en una reunión de pastores una vez y la esposa de un pastor, que es muy chistoso, por cierto, se levantó y nos contó su testimonio. Ella es psicóloga y ella decía que estaba hablando del problema del aborto y estaba hablando de la interrupción voluntaria del embarazo y decía cómo niñas tan pequeñas y tan con tantas dificultades llegaban a su oficina porque iban a abortar. Ella trabaja para el gobierno. Ella trabaja como una persona que está dentro de los procesos para hablar con la menor antes de abortar.
Y entonces ella decía que sus colegas le decían: oiga, ¿por qué casi todos los que llegan a su oficina ya con la decisión de abortar salen de ahí amando a su hijo? Cuando se supone que tienen que abortar. Cuando yo los vi tan convencidos, yo les dije que era la mejor opción. ¿Por qué salen amando a su hijo? ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama ir en contra del sistema. Tú como músico alguna vez vas a tener que alimentar el sistema o traer un pedazo de cielo para implantar el reino de Dios en esta tierra. El problema es que si estás anestesiado, estarás alimentando un sistema sin darte cuenta. Encuentro papás que es tan normal que sus hijos se tiraron la vida, andan con uno, con otro, nunca formalizaron un hogar. Y todo es tan normal. Mi hermano, tú que me escuchas, no es normal todo lo que vemos. Hay que tener los sentidos bien activos para identificar a Babilonia. Hoy tenemos una aparente libertad religiosa en redes sociales, y lo hablaba esta semana con alguien. Y yo le dije: va a llegar el momento donde nos van a censurar las redes sociales a los cristianos y nos van a prohibir hablar de ciertos temas, y si hablamos de esos temas nos van a cerrar los canales. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Tú crees que el dueño de Facebook, de YouTube, de Instagram y todas las redes sociales son cristianos? No, para nada, están lejos de Dios. Tienen pensamientos del sistema de Babilonia. Y va a llegar un momento donde dice: los cristianos son un problema y nos van a bloquear. YouTube levantó una política en contra de todo el que hable en contra del COVID o de la Organización Mundial de Salud, y le tumban su video. Ellos tienen el control. Tú estás preocupado por una antena 5G cuando hace rato nos tienen controlados y nos quieren hacer hablar y pensar como ellos. Tenemos que ir en contra del sistema. Y por último, Babilonia confunde. Babilonia es autosuficiente, Babilonia anestesia, pero Babilonia confunde. Babel, de donde sale la palabra Babilonia, significa confusión. Y cómo Dios anuló el movimiento de Babel, confundiendo las lenguas de los que estaban operando en esta torre. Cómo descendió el Espíritu Santo muchos años después a la iglesia para que se levantara en contra del sistema de Babilonia, con lenguas, representando al Espíritu Santo. Esto quiere decir que lo que anula al sistema de Babilonia es el Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Babilonia es representada en Apocalipsis como la prostituta que contamina la tierra con seducción, perversión, avaricia, envidia, amor por las riquezas. ¿Sabes? Estudiando la vida de Jesús, el único momento donde Jesús se enojó al punto de darle garrote a la gente, ¿sabes cuál fue? El momento cuando entró al templo y vio que utilizaban la iglesia para normalizar malos negocios, cuando estaban contaminando su novia. Babilonia confunde y apela a la premisa: confunde y vencerás. Y por eso nos tiene peleando en la iglesia por bobadas. Por eso tiene los matrimonios agarrados. Por eso te tiene ahí en discordia con tu vecino. Nos tiene confundidos con un virus donde no sabemos dónde proviene ni cómo se contagia. Antes decían que el tapaboca funcionaba, ahora dicen que no funciona. Antes decían que esto funciona, que esto no funciona. Antes decían que había que ir al hospital, ahora dicen que no hay que ir al hospital. Una pastora que decía así entre chiste y chanza, dice: el COVID no mata, el que mata es el hospital. Que eso le estaban diciendo. Y nos tiene tan confundido Babilonia. ¿Para qué? Para meter sus ideas en nuestra vida, para levantarnos un salvador, para levantarnos a alguien después al que le vamos a seguir y vamos a negociar nuestros principios.
No estamos dispuestos a negociar lo que el Señor nos ha enseñado, porque nosotros sí creemos que nuestra fe está en la palabra de Dios, porque el oír viene por la palabra de Dios. Creemos que en la Biblia está la verdad. No tenemos que ir a pensamientos y a filosofía, ni a psicología, ni psiquiatría, ni a ningún pensamiento marxista, ni nada, sino que podemos ir a la palabra de Dios. Esta es la verdad. No podemos negociar lo que el Señor nos ha entregado. No te confundas, no te metas a la confusión de Babilonia. Métete a la palabra de Dios. Y como conclusión te cuento una última historia. Le preguntaron a una de las personas que se caracteriza por identificar un billete falso al instante, sin máquinas y sin nada. Y le preguntaron a él, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo es que tú tocas dos billetes y de una, solo con tocarlo dices este está falso? Entonces él le dice, mira, te explico, yo trabajé por tantos años, no recuerdo cuántos años, dice, trabajé por no sé cuántos años en uno de los bancos más prestigiosos. Y decía, y por mis manos pasaron cantidad de miles de millones en dinero por mis manos. Y dice, el secreto es que mis manos están tan acostumbradas a tocar lo verdadero, que en el instante que toco algo que está falso, en mi corazón dice, hay algo malo ahí. Y cuando yo leí esa historia, yo dije, wow, esto es lo que necesita la iglesia. Porque el mundo, Babilonia, es un mundo de mentira. Pero cuando tú estás permanentemente empapado de la verdad, leyendo más Biblia que viendo series, buscando más a Dios que conversando con personas de otras ideologías, cuando tú pasas más conectados con tu iglesia que viendo novelas, estás tan empapado de la verdad que en el momento que salta algo falso, algo mentiroso, tú dices, esto no es de Dios. Así te lo diga el pastor más reconocido del mundo, tú dices, eso está mal. Ese es el secreto. Yo no te podría decir, hermano, hay que salir de Babilonia orando 40 días, ayunando 40 días. No, si quieres hazlo, eso es bueno. Podemos salir de Babilonia estando permanentemente en la verdad. Por eso te invito a que oremos ahí, que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, iglesia, ahí donde estás. Hay pensamientos autosuficientes en tu vida, iglesia. Has pensado en, yo quiero independizarme, yo no tengo que rendirle cuenta a mi esposo, yo soy el dueño de mi cuerpo. Esos pensamientos que están en tu mente, renuncia a Babilonia en este momento y dile, Señor, hoy te pido que renueves mi mente. Saco todo pensamiento autosuficiente de mi vida. Dile, Señor, yo no me pertenezco, yo te pertenezco a ti. Dile, Señor, tú eres mi papá, tú eres mi rey, tú me gobiernas. Dile, Señor, hay pensamientos de que no tengo que rendirle cuenta a nadie, es cuando en realidad tú me colocaste en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde debo rendir cuentas. Oh Señor, perdónanos por esos pensamientos autosuficientes. Te pido que ahí ores y le digas, Señor, he estado anestesiado, Padre. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, porque lo que antes yo decía que era pecado, ahora no parece tan pecado. Dile, Señor, porque me parece tan normal acostarme con mi novio y no pasa nada. Me parece tan normal drogarme, tomar, pero eso sí, escuchar una transmisión. Dile, Señor, perdóname porque he normalizado lo que tú por tu palabra me llamas o le llamas pecado. Señor, perdónanos porque esta anestesia ha llegado a nuestros hogares, porque Babilonia nos ha servido un plato de comunicaciones, de redes sociales, de publicidad,
de gusto, de hobbies, que lo que hacen es anestesiar nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre, porque tu palabra nos llama a defender la verdad y nos hemos estado quietos por el temor de juzgar a las personas, cuando en realidad no debemos juzgar, pero sí debemos apartarnos del pecado. Señor, ayúdanos. Yo declaro que sobre tu vida hay un despertar espiritual, y que todo lo que el enemigo ha querido anestesiar, todo lo que el enemigo ha querido traer como normal en tu vida, hoy se activan tus sentidos espirituales en el nombre de Jesús. Señor, quita toda confusión de mis hermanos. El Señor te dice hoy: deja de enredarte en la confusión de Babilonia y aliméntate de mi verdad. Búscame. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero que ahí donde estás, si puedes, coloques tu mano en tu corazón. Quiero hacer una oración por ti. Donde estás, coloca tu mano en tu corazón, ahí en tu casa, en tu pieza, en tu trabajo. Señor, oro por cada persona que me ha estado escuchando, que ha estado conectado con esta transmisión. Te pido, Señor, que aunque ellos viven en Babilonia, te pido que los levantes como un Daniel, que no se contamina con la comida de este sistema. Te pido que despierte sus sentidos espirituales y se levante una iglesia que levante tu reino, que levante tus principios y que le pase a la siguiente generación una iglesia pura, una iglesia sin mutaciones, una iglesia completamente sana. Hoy declaro que sobre cada persona hay un movimiento espiritual sobre sus vidas para identificar a Babilonia, pero para traer el cielo a esta tierra y levantar a los cautivos hacia donde tú los quieres llevar. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.